Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y vamos a continuar ahora con el segundo video de lo que sería la fase de crear una base de datos. En este segundo video vamos a ver la recodificación de datos, un paso necesario muchas veces en muchos estudios. Cuando estamos ocupando instrumentos, hay unos instrumentos que realmente lo necesitan, hay otros instrumentos que no lo necesitan. Y muchas veces en los procedimientos de uso y manejo de datos, pues también los vamos a ocupar. Entonces, vamos a ver, ¿para qué sirve la recodificación? Va a servirnos para reasignar valores de una variable ya existente, contraer los valores de una variable en nuevas categorías y crear nuevas variables a partir de los valores de otras. Ahorita vamos a ver cómo, en concreto, cómo es una de cada una de estas. Ahora bien, esta parte de recodificación, este video en particular de creación de base de datos, estoy utilizando solamente datos numéricos. Es a partir de que ustedes tienen en su base datos numéricos que los van a transformar en otros datos numéricos. Si ustedes quieren recodificar de texto a número o de número a texto, lo que tienen que ocupar sería otro procedimiento. Entonces, para eso vamos a, bueno, si necesitan eso, pueden acudir directamente a mi canal. Aquí les voy a dejar lo que sería la nota de este video, el enlace para ese link, y van a buscar este video, que sería recodificación de texto en números mediante sintaxis en SPSS. Eh, bueno, ya en este video ustedes van a poder hacer una recodificación de las variables que son cadenas, que es texto tal cual, mediante instrucciones ya directamente en la sintaxis. Esto lo hago así porque en realidad ya en la parte de los menús no existe una forma para hacerlo, pero se puede hacer directamente en la sintaxis. Entonces, esta es una función muy útil cuando tienen muchas variables, muchos participantes o muchas cadenas de texto, ambas, todo esto incluido, y ustedes pueden hacer una recodificación de todo eso. Muchas veces es muy pesado hacer una recodificación de texto a número porque tiene que ser uno por uno. Y aquí ustedes lo pueden hacer de manera automática. El video dura 7 minutos en realidad. Es un video que hice para unos alumnos y les va a funcionar bastante bien para poder convertir lo que sería una recodificación de texto en número. Y bueno, vamos a continuar. Eh, Vamos aquí a tener un ejemplo de por qué nosotros tendemos que recodificar nuestras variables. En la clase, en el video anterior, vimos lo que era la importancia de meter datos, números de nuestros instrumentos a una base limpia, dejar la base limpia, perfectamente ordenada, no dejar valores perdidos, dejar casillas vacías. Eso es muy importante porque lo vamos a ocupar ya para la imputación de datos. La importancia de lo que sería tener bien capturado dentro de los rangos establecidos de nuestros datos y revisar todas esas casillas vacías, porque están vacías, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a hacer la recodificación de lo que serían unos reactivos en específico. Esa escala que yo estoy ocupando es una escala de evitación y ansiedad. Son dos escalas mezcladas y lo que estamos evaluando sería el apego. No voy a comentar qué escala es específicamente, eh, porque en realidad creo que hay unas deficiencias que se suplen posteriormente en lo que sería otra investigación, que aquí también les dejo el enlace en la descripción del enlace si están tratando de hacer una investigación que tenga que ver con apego. Tengo una escala que yo mismo construí, entonces se las dejo en el enlace para que ustedes puedan revisarla y saber si les va a servir, ¿no? Y bueno, entonces aquí nosotros vamos a tener estos reactivos. Yo puse de ejemplo estos aquí. Sería el reactivo 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Entonces, ahora, esta escala lo que está haciendo es medir evitación. Entonces, vamos a tener el ejemplo de aquí, dos participantes. Tengo una persona que ya es evitante, sabemos que es evitante, es decir, tiene conductas evitativas, y una persona que es no evitante, es decir, no tiene conductas evitativas. Vamos a ver cómo va a contestar a cada uno de estos reactivos. Vamos a tener el reactivo 2. Dice, prefiero no mostrar a los demás cómo me siento realmente. Este reactivo, ¿qué es lo que estaría pasando? Tenemos una escala que va en desacuerdo, que será la calificación mínima, y de acuerdo, que será la calificación máxima. Y estamos midiendo evitación. Eso es importante, ¿no? Estamos midiendo evitación. Entonces, si yo lo que hago es que digo,
2, prefiero no mostrar a los demás cómo me siento realmente. Eso sería una respuesta evitante. Entonces, esta persona que es evitante, vamos a ocupar las calificaciones extremas nada más, diría que está de acuerdo, ¿no? Pensando que puede tener esa 2. Vamos a salir de aquí para hacer una adición. Bien, voy a limpiar acá para que tengamos todo. Listo. Y voy a trabajar aquí para poder editar. Entonces, tengo a esta persona evitante me estaría contestando pues que sí, que es una persona evitante, es decir, con un 5. Y una persona no evitante me contestaría pues evidentemente con 1, ¿no? Porque la escala mide evitación y esta persona es no evitante. ¿Qué pasa con los siguientes? Me siento muy a gusto teniendo amigos cercanos. Eso mide evitación, exactamente, pero de una forma al revés. Entonces, ¿qué es lo que contestaría la persona evitante? Contestaría 1. Es decir, está en desacuerdo porque él es evitante. Él se aleja de las personas, ¿no? Y este está midiendo evitación, pero de forma contraria. Está midiendo acercamiento. Y entonces, ¿qué pasaría con el no evitante? Pues él contestaría que 5, que sí está totalmente de acuerdo porque él no es un evitante. Entonces, vamos a tenerle aquí un 5 para esta persona. El siguiente, me siento a gusto compartiendo mis pensamientos y sentimientos más profundos. Será lo mismo. El evitante contestaría 1 y el no evitante contestaría 5. Para mí es relativamente fácil acercarme a los demás. Está igual al revés. Entonces, esta otra vez se vuelve a repetir. Es decir, está midiendo lo que sería no evitación. Y el participante evitante pues contestaría 1. Luego, le cuento todo a mis mejores amigos. Pues obviamente esta es una persona que tiene muy poca, sería este, y entonces le va a poner 5. Ya el restante, a este sujetito, le vamos a, bueno, a este participante ya no se puede ocupar la palabra de sujeto, formato APA ya lo prohibió. Participante, ¿no? Entonces, aquí están. Si se dan cuenta, aquí qué calificación yo estaría teniendo. Yo podría tener una calificación. Voy a pegar aquí estas. Vamos a modificar. Bien. Aquí. Si yo sumo, tengo 5, 6, 7, 8, 9. Tengo una calificación de 9. Ay, me cambió. Está apagado el teclado. Ok. Entonces, tengo una calificación de 9 para mi persona evitante. Es la calificación que sacó en mi pequeño instrumentito que tengo aquí. Y para el no evitante tengo 5, 10, 15, 20, 21 puntos. Es decir, ¿cómo puede estar pasando esto? Se supone que el no evitante tendría que tener una calificación más baja. Sin embargo, el evitante es el que tiene la calificación más baja. Esto es por el sentido de los reactivos. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que hacer una recodificación de estas variables, porque en realidad lo que está pasando es que le estamos asignando un valor a los participantes que no le están correspondiendo y podemos caer en un gran error, en un error tipo 1. Error de investigación, decir que sí hay un efecto cuando realmente no lo hay. O puede ser un error tipo 2, dependiendo de cómo sea nuestra hipótesis, ¿no? Que sería decir que no hay un efecto cuando realmente sí lo hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso de la recodificación y para qué nos va a servir? Lo que tendremos que hacer es convertir lo que serían las calificaciones, transformarlas en las contrarias. Es decir, este 1 se va a convertir en 5, este 2 se va a convertir en 4, este 3 se va a quedar igual en 3, el 4 en 2 y el 5 en 1. Si ustedes tuvieran una escala de 7 puntos, pues entonces serían los mismos, ¿no? Será 7 en 1, 6 en 2 y así sucesivamente. Si tuvieran una escala de 10, de 8 puntos, pues simplemente se ponen al revés las categorías. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar buscando con esto? Que vamos a buscar esta continuidad, es decir, que cada vez que yo le sume un dato, un reactivo, realmente yo les esté poniendo más de la dimensión psicológica o del constructo que ustedes estén midiendo, no necesariamente tiene que ser psicología. Entonces, van a sumarle, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos ya realmente lo que sería la recodificación de estos datos, pues lo que va a pasar es que estas calificaciones se van a invertir. Entonces,
lo que siempre tenemos que estar buscando es que debe de existir un continuo. Es decir, siempre tiene que haber más. Si más me muevo a la derecha, es que más tengo. Si más le estoy agregando un reactivo, es que más tengo de ese fenómeno que yo quiero medir. Eso es algo muy importante. Entonces, cada reactivo debe de aportar más a la dimensión, ya sea que ésta vaya en sentido positivo o en sentido negativo. Es decir, si estoy midiendo evitación, no importa que esté siendo una cuestión posiblemente vista de forma negativa, si estamos hablando ya una parte colectivista, ¿no? Si se alejan, para nosotros es malo. Y aún así es algo negativo. Si se acercan, pues es algo positivo. Si yo estoy midiendo con un instrumento de ansiedad, yo pensaría que eso es una cuestión negativa, pues más reactivos tendrán que darme una puntuación más alta de ansiedad. Si tengo una escala de bienestar subjetivo, de felicidad, pues lo que tendría que estar haciendo es que más reactivos me estén dando una calificación más grande de lo que será felicidad. Entonces, a eso me refiero con que vayan en sentido positivo o negativo, no importa. Mientras todos vayan en el mismo sentido, todo eso se puede sumar. Pero cuando no cuando tenemos unos que van para allá, otros que van para acá, entonces ahí caemos en un problema, un severo problema, ¿no? Y entonces, cuando nosotros lleguemos a lo que sería la fase de crear factores, que va a ser el video 4 de este va a ser la creación de factores, pues vamos a caer en errores, vamos a llegar a conclusiones erróneas de nuestra investigación. Y eso es porque realmente no tuvimos un manejo adecuado de nuestros datos. No es que a lo mejor haya fallado nuestra hipótesis, falló más bien nuestro uso y manejo de datos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este es el instrumento que estoy ocupando. Vamos a tener lo que serían dos dimensiones, ansiedad y evitación, estas dos. Estas son dos instrumentos. Es a partir de que ustedes contestan estos dos instrumentos que vamos a generar lo que serán perfiles. Una persona segura, que son personas con baja ansiedad y baja evitación. Las personas preocupadas, que son personas con baja ansiedad y alta evitación. Ajá. A ver, esperen, a ver, ¿qué pasó aquí? Es baja ansiedad y... No, no, no. Ah, no, sí, aquí ya me equivoqué aquí. A ver, vamos a aclarar las cosas aquí. ¿Le pondré pausa? No, no voy a poner pausa. Vamos a seguirnos así. Vamos a tener lo que sería... ah, 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 este no va aquí. Este va en otro lado. Entonces, vamos a tener que los temerosos son baja ansiedad y baja evitación. Sí, sí, sí. Son personas que tienen una baja valoración de sí mismos y una baja valoración de los otros. Sí. Y los seguros serían, perdón, los preocupados son personas que tienen alta ansiedad, tienen una baja valoración de ellos mismos y sería por acá, ¿no? Y una baja evitación. Sí, perfecto. Y vamos a tener los evitantes que tienen, no, entonces estaría acá. Claro. Entonces sería alta, sí. Los temerosos son alta ansiedad y alta evitación. Y los evitantes, pues sí, son baja ansiedad y alta evitación. Aquí me había confundido. Los puse erróneamente. Bueno, entonces vamos a tener estos dos esquemas, ¿vale? Y esto es a partir de lo que serán mis reactivos. Entonces, vámonos directamente a recodificar estas variables. Bueno, esto es importante porque ahorita vamos a ver cómo tenemos que crear. Exclusivamente ocupé esta escala para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Y de hecho, es más, voy a cambiarla ahorita porque esta la estamos ocupando más adelante para algunas cosas. Esto, ignórenlo, hagan de cuenta que no lo están viendo. Y aquí está, para que vean que yo sí les hago sus videos en vivo. Y vale, entonces ya tenemos aquí. Estas serían nuestras escalas. Personas con alta habitación, alta ansiedad. Y baja, todas las combinaciones. Entonces, vamos a recodificar nuestras variables. Vamos a tener aquí nuestra base de datos. Vamos a tener lo que sería nuestros reactivos. Cada uno de estos reactivos, que es la misma base que yo estaba manejando la vez pasada, vamos a tener lo que serían todos los reactivos. En este caso yo ya sé que apego 1, apego 3, apego 5, es decir, todos los reactivos que son nones son la escala directamente de ansiedad. Y todo lo que son los reactivos pares son los reactivos de evitación.
Entonces, estos reactivos yo tendría que estarlos sumando más adelante, pero como habíamos dicho, yo no puedo estar sumando aquellos reactivos que no tienen un sentido. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver cómo vamos a recodificar. Entonces, yo ya sé, yo ya lo leí, que hasta lo que sería el reactivo, busco a mis seres queridos para muchas cosas, incluso para que me consuelen, ¿ok? Y 20. Cuando la gente trata de acercarse a mí, yo me alejo. Entonces, desde lo que es el reactivo 4 hasta el 18, todos los pares son reactivos que tienen que ser recodificados. Entonces, ya vimos hace rato que pues, el 4, el 6, el 8 y el 10 eran los que puse de ejemplo, pero también es el 12, el 14, el 16 y el 18, ¿no? Entonces, y a partir del 20, pues ya todos los demás ya están bien eh, tienen el mismo sentido para que nosotros los podamos sumar más adelante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vámonos aquí. Vámonos a transformar. Hay dos opciones. Podemos recodificar en la misma variable. Entonces, si nosotros recodificamos en la misma variable, estos datos que tengo aquí ya se van a modificar por sí solos. Es decir, este 1 se va a convertir en 5, este 5 en 1 y así sucesivamente con todos los que vaya yo a encontrar. Yo personalmente no les recomiendo que hagan eso. Yo les recomiendo que ocupen lo que sería la siguiente casilla, que sería recodificar en distintas variables. Esto porque en realidad va a ser más útil para ustedes si tienen dos variables fijas. Puede pasar, muchas veces me ha pasado a mí, de que yo hago la modificación, cierro la base, no la uso muy buen tiempo y después cuando yo retomo la base, ya no me acuerdo si lo hice o no lo hice. Y entonces, si lo vuelvo a hacer, entonces los vuelvo a dejar en el mismo sentido que estaban originalmente. Es mucho mejor ver una variable distinta y que nosotros sepamos que ya está recodificado, ¿no? Entonces, vamos a ocupar recodificar en distintas variables. Entonces, para este caso, voy a darle aquí, dar clic, botón derecho, mostrar nombre de variables para que me sea más fácil. Voy a tener aquí, si tengo lo que sería, pues aquí se aparecen las etiquetas y acá aparece el nombre, ¿no? Entonces, es la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Esas son las variables que yo voy a recodificar. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es que tengo que ponerles un nuevo nombre. Yo personalmente le voy a poner reco.apego 2. A mí me gusta esa forma en cómo está escrita porque yo sé que es el recodificado de apego. Ustedes pueden ponerle como ustedes gusten. Entonces le voy a poner aquí cambiar. Y entonces vean, aquí ya se cambió. Tienen todas estas interrogaciones. Es la variable numérica. ¿Cuál va a ser la variable de resultado? Pues entonces es esta. Recuerden que este nombre es el mismo nombre que tienen aquí arriba en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes crean estas variables, pues es importante que no le pongan espacios porque no se los va a aceptar. Entonces ya tengo la primera, me voy hacia la siguiente, esta sería la 4, le voy a poner cambiar. Voy a tener la siguiente, que sería la 6, la voy a poner cambiar. Tengo la siguiente, le voy a poner la 8, le pongo cambiar. Le voy a poner la 10 y le pongo cambiar. La 12, cambiar. La 14, le voy a poner 14, cambiar. 16, cambiar. Y 18, cambiar. Perfecto. Y entonces, todas estas variables son las nuevas variables que se van a crear. Le voy a poner valores antiguos y nuevos. Me voy al valor y entonces aquí es donde yo tengo que ponerle. Aquí vamos a tener varias opciones. Todas estas las vamos a ver ahorita. Vamos a ver paso por paso. Pero aquí yo podría ponerle específicamente el valor que yo tengo en mis casillas. En este caso, yo quiero que el 1 es mi valor antiguo que tengo aquí, se vaya a convertir en un valor nuevo, que va a ser el 5. Lo pongo a añadir. El valor 2 se va a convertir en valor 4. El valor 3, ese es importante que lo pongamos. El 3 se va a convertir en 3. Parece muy obvio, pero recuerden que están creando una nueva variable. Si ustedes no le ponen el 3 que se convierta en 3, les va a generar casillas vacías en la siguiente variable. Lo que sería el 4 se va a convertir en 2. Le pongo a añadir. Y el 5 se va a convertir en 1. Listo. Ahora, recuerden que nosotros tenemos en algunos casos casillas vacías. Yo no me acuerdo si específicamente en estas variables hay. Entonces, le voy aquí a poner, tenemos varias opciones.
Puede ser el valor perdido, el valor perdido por sistema, que sería la casilla vacía, perdido por el sistema o perdido por el usuario, es cuando ustedes ponen ahí el 99, el 999, el 88, 77, esos números que yo les he recomendado que no lo hagan. Y o todos los demás, ¿no? Entonces vamos a ocupar aquí todo lo demás, todo lo que no sea estos valores, quiero que sea un valor perdido por el sistema, ¿vale? Porque yo no quiero nada que no sea estos valores específicamente. Yo ya la limpié, pero en el caso de que algo pasara o ustedes no limpiaron la base o ya es una base que no pueden limpiar, lo que ustedes quieran, agreguen esta opción y nos vamos a quedar con esas variables, ¿vale? Y, y nada, le vamos a poner continuar, le pongo aceptar y me va a generar aquí lo que sea el output diciendo que ya hizo la instrucción. Ah, bueno, tengo dos alternativas. Voy a volverlo a hacer. Me voy aquí a este botón rápido, recodificar en variables. Y puedo ponerle pegar. Y entonces si lo pongo pegar, me lo va a pegar directamente ya en la sintaxis, ¿no? Que sería esta opción de aquí. Y entonces esta sintaxis que tengo yo aquí será la instrucción. Esta de aquí abajito, esta de aquí. Entonces, si yo le pongo seleccionar, pues ya nada más le pongo play y me va a ejecutar la misma instrucción. Y entonces aquí está, dice recodifica, apego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y entonces todos estos valores, el 1 en el 5, el 2 en el 4, el 3 en el 3, y todo lo que esté, todo lo demás perdido por el sistema y conviértelo en reco 2, reco 4. Entonces, esta será la información, ¿no? Para mí es muy fácil manejar, para mí es más cómodo manejar la sintaxis. Más adelante vamos a ver por qué. Y bueno, ya tengo recodificadas las variables. Entonces, esta sería una de las formas. Lo que procedería aquí en este instante, pues sería que yo lo que haga es que tenga que hacer una sumatoria de las variables, es decir, tengo que sumar todos mis reactivos. Eso lo voy a dejar para el siguiente video. Y entonces, una vez que lo hagamos, me voy a saltar ese paso porque quiero dejar todo lo que sea recodificación en este video nada más y dejar todo lo que será sumatoria de datos en otro video. Entonces, lo que seguiría, en su caso, si bueno, que están recodificando, pues ya sería sumar, ¿no? Entonces, yo tengo aquí lo que sería la variable de ansiedad y la variable de evitación. Estas son las sumatorias de mis reactivos. Entonces, les digo, este paso me lo estoy saltando porque quiero dejar muchas cosas aquí más claras, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya tengo reco 2, 4, 6, 8, y entonces estas son mis nuevas variables. Y miren, en efecto, tengo aquí valores perdidos. Es importante dejar estas casillas vacías, muy, muy importante. Entonces, ya que tengo aquí casillas vacías, yo tendría que sumar, pues entonces ahora todos los pares, pero no sumo el apego 2, sumo el 4, el 6 y el 8, ¿no? Entonces ya. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer otra forma de recodificar. A lo mejor ustedes tienen otros datos diferentes o esto que ustedes están viendo aplica más o menos. Vamos a ver. Hay otras formas. Ah, perdón. Voy a volver a este esquema. Habíamos dicho que yo personalmente tengo ansiedad y evitación, que serían mis dos escalas. Ahora tengo dos variables, que sería ansiedad y evitación, que es la sumatoria de mis reactivos. Y es a partir de que yo voy a tener la sumatoria de mis reactivos, es que yo voy a crear ahora nuevas variables. Para crear estas nuevas variables, yo me voy a ir a lo que sería igual recodificar, pero las voy a usar de diferente manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Me voy a saltar, yo creo que me voy a saltar esta, lo voy a poner aquí para que quede un poco más claro. Y ahorita regresamos a la siguiente. Entonces, yo tengo aquí lo que sería, esta sería mis datos. Estos son mis datos que yo tengo con mi variable, ¿no? Esta sería mi variable 1, la variable de ansiedad. Tengo mi variable 2, la que sería la variable de evitación. Y ahora yo tengo que crear nuevas variables, ¿no? Para posteriormente hacer la sumatoria de estos reactivos y generar lo que sería mis nuevas variables. Entonces, ¿yo cómo voy a partirlo? Es decir, tengo que separar lo que serán las personas altas y bajas de esta variable. Entonces, recodificar también nos va a servir para esto, para recodificar personas en altos, en bajos y en altos de mis variables. Entonces, una forma muy fácil de hacer esto, en partir una variable por la mitad,
es ocupar la mediana. Cuando nosotros ocupamos la mediana, va a ser el valor 50, el percentil 50. Nosotros vamos a saber que con esto tenemos el valor, el 50% de la población de un lado y 50% de población en otro. Si ocupamos la media, pues entonces se nos puede jalar de este lado y tener acá un 70% y del otro lado 30%. Con la mediana no va a pasar eso. Va a pasar que vamos a ocupar el percentil 50, que nos va a dar exactamente la mitad de la curva. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es justamente crear grupos bajos y altos de ansiedad y de evitación para posteriormente sumar estas dos variables y generar una tercera variable. Entonces, eso también vamos a ocuparlo para recodificar datos. Voy a poner aquí limpiar y nos vamos a ir entonces de regreso nuevamente a SPSS. Entonces, aquí ya tengo lo que serían mis variables. Entonces, estas son realmente mis variables que estoy teniendo. Vamos a sacarle unas frecuencias muy rápido. Aquí frecuencias de lo que serían mis dos variables, ansiedad y evitación. Las meto, estadísticos, y le voy a pedir la mediana. También le voy a pedir el mínimo y el máximo para saber cuáles son mis datos que yo estoy teniendo. Y nada más con esto. Le pongo continuar, le pongo aceptar, y aquí me va a dar la instrucción. Entonces, quiero que fíjense en esto. Aquí tengo lo que sería ansiedad, que sería mi valor mínimo, es de 16, y mi valor máximo es de 74. Y lo que será mi media, mi mediana, que sería de ansiedad, sería 40. De evitación voy a tener 44 de mi mediana. Rango mínimo, que sería de 21 hasta 68. Serían estos, los voy a anotar, 68 y 74. Ok, entonces voy a minimizarlo. Me regreso un poquito a mi presentación. Ok, y entonces, fíjense aquí. Esta es mi primera variable. Este percentil 0, en este caso de lo que sería ansiedad, sería 16. 74 sería mi percentil 100. Y lo que será mi mediana sería el 50, sería el valor de 40. Entonces, estos son los datos equivalentes de mis percentiles. Recuerden que los percentiles no son otra cosa sino dividir nuestra curva en 100 pedacitos. Por eso se llama per 100, percentiles. Entonces, divídelo en 100 pedacitos y entonces van a tener pedacitos iguales. Y entonces, para este caso, estos datos son los que yo necesito. Vamos a hacer la recodificación de estos grupos altos y bajos. Vámonos a SPSS, vámonos otra vez a transformar, recodificar en distinta variable, y ahora voy a ponerle aquí restablecer para que me borre todo lo que había hecho. Voy a meter ahora sí uno por uno. Esto es importante. Cuando hagamos esto va a ser uno por uno. Ansiedad, le voy a poner un nuevo nombre. Yo le voy a poner lo que sería B y A, punto ansiedad. Ahí. Ansiedad. ¿Qué sería bajos y altos en ansiedad? Es la forma como yo lo interpreto. Voy a darle cambiar y aquí voy a poner mis valores. ¿Por qué es importante hacerla una por una? Porque solamente podemos ponerle valores establecidos y entonces los valores de la mediana cambian, ya vimos, para ansiedad y para evitación. Para ansiedad es de 40 y para evitación es de 44. Entonces, valores mínimos tenemos 16, 17, 18, 19, 20, así sucesivamente hasta el 74 en mi variable de ansiedad. Yo podría hacer eso, o sea, le voy a poner del 16, transformarlo en valor 1, ¿no? Y yo voy a poner que valor 1 va a ser los grupos bajos. Le pongo añadir. Luego 17, 18 en 1, 19 en 1. Eso va a ser muy largo, entonces lo que vamos a ocupar son las instrucciones que tenemos aquí abajo. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, del rango. Entonces, puedo ocupar rangos. Uno sería de 16, por ejemplo, 16, del rango 16 hasta el, ¿cuál? 40, porque 40 es mi mediana. A esto lo voy a generar el grupo 1 y entonces le pongo añadir. Entonces, para esto me sirve colapsar estos datos, ¿no? Si yo tuviera por ejemplo, una variable de edad, edades, de todas las edades, yo podría generar una nueva variable que sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? Y entonces yo teóricamente tendré que agrupar de dónde a dónde van las edades.
Entonces, esta es la primera forma. Luego, sigue la siguiente. Puedo ocupar también lo que serían, por ejemplo, estas otras variables. Bueno, voy a ocupar estas. Voy a ponerle lo mismo. Del valor 40, aquí ya, si bien aquí yo tengo el valor 40, este no se va a duplicar, no se preocupen. Primero se va a correr la instrucción del 16 hasta el 40 y después de lo que será del 40 hacia el 74, que será mi grupo alto, de la parte alta de la curva, la segunda parte, se va a convertir en el grupo 2. Entonces, primero se va a correr la 16, cuando se corra la 74, la segunda opción, pues ya no va a haber 40, pero va a haber un 41 o un 40.5, dependiendo de cómo sean sus datos, ¿no? Por eso es importante, por los decimales. Entonces, te recuerden que la mediana es el promedio, entonces pueden llegar a tener un 39.9. Entonces, ese corresponde al grupo 1. Si tienen un 40.1, pues ese corresponde al grupo 2. Entonces, por eso es importante dejarles aquí estos dos datos. Entonces, esta sería la primera forma. ¿Qué más le vamos a poner? Aquí en este caso, podría yo ponerle inclusive perdido por el sistema. Perdón, todo lo demás convertirlo en periodo por el sistema, pero aquí, bueno, sí vamos a ponerlo, ¿no? Que sería añadir. Y vamos a continuar, y entonces me va a generar ahora una nueva variable. Y esta sería mi nueva variable, grupos altos y bajos de ansiedad. Y entonces yo me puedo ir aquí, le voy a poner una etiqueta, valor 1 va a ser el valor bajo, el valor 2 va a ser el valor alto, ¿listo? Añadir, aceptar. Y entonces ahora ya tengo bajos y altos en ansiedad. Es decir, si me voy a esta otra variable, vean, voy a jalarla para acá, aquí al lado de ansiedad. Y miren qué es lo que pasó. Tengo aquí lo que será 47, se convierte en 2, el 31 se convierte en 1, 47 está por arriba de 40, ¿no? 31 está por abajo de 40. Y entonces vamos a acomodar esta, ordenar de forma descendente. Y entonces vámonos al 40, ¿no? Miren, aquí están nuestros 40. Entonces, fíjense, los 40 son 1, entonces 41 ya es 2. Entonces, por esto es la instrucción. Entonces, tengo aquí el 50% y acá tengo el otro 50%. Tengo 80 datos. Entonces, miren, exactamente está a la mitad. En mi dato 40. Entonces, por eso es importante ocupar esta parte, ¿no? La mediana, para dividir lo que sean los grupos bajos y altos. Vamos a irnos a lo que sería recodificar nuevamente la siguiente variable que será evitación, pero ahora vamos a hacerlo diferente de manera. Hay varias opciones. En este caso yo estoy ocupando la mediana. Bueno, no. Vamos a seguir y ahorita regresamos. No quiero me voy a pegar al plan que había estipulado al principio. Entonces, ahora vamos a hacer otra vez esto, evitación, recodificar en distinta variable, le voy a poner restablecer, me voy a evitación para que genere esta nueva y va a ser igual. B y A, punto evitación. Perfecto. Cambiar. Y aquí le voy a agregar nuestros nuevos valores. Puedo ocupar otra vez los rangos, pero voy a ocupar ahora los de aquí abajo para que sepan cuáles son todas estas. Entonces, aquí dice, de rango inferior hasta el valor, lo que va a pasar es que yo le voy a poner aquí el valor 44, que sería mi mediana. Entonces, mi mediana es 44. Lo que va a hacer es que desde el dato más bajo hasta el 44, yo le voy a decir, créame un nuevo grupo que va a ser el valor 1. Entonces, automáticamente va a buscar el valor más bajo y todo lo que esté por abajo de 44 se va a convertir en el número 1. Luego vamos a tener el valor superior, 44. Ahora, del 44 hasta el último valor, hasta el valor superior, yo le voy a decir, transfórmamelo en 2. Si se dan cuenta, va a ser exactamente lo mismo que lo que hice yo anteriormente con lo que serían los rangos, ¿no? Entonces, pero lo está haciendo de una manera diferente. Entonces, todos los demás valores, igual, perdidos por el sistema. Añadir. Continuar. Pongo aceptar. Y entonces ya tengo aquí lo que serían, miren, vamos a ver qué es lo que hubiera pasado. Estas instrucciones que tengo aquí, de hecho, son las mismas instrucciones de lo que será la sintaxis. Vamos a copiarlas y nos podemos ir a pegarlas directamente aquí, ¿no? Entonces, este sería un paso siguiente. Entonces, estas son las instrucciones de la sintaxis.
pueden sacar aquí. Si no tienen la sintaxis o la perdieron o no la guardaron, pueden sacar su sintaxis de lo que será el output. Y aquí modificar ustedes netamente todo esto. Ok, ya tenemos nuestras variables. Entonces ya tengo ahora, voy a ponerle también etiquetas a estas. Voy a copiar esta etiqueta y se la voy a pegar a esta otra. Y la voy a poner junto con la habitación para que ustedes vean cómo están los datos. Y entonces aquí, es más, voy a jalar estas variables para acá para que las ocupemos ahorita. Vamos a generar una nueva variable. Y creo que esta variable se queda hasta el final. Y entonces tengo aquí ansiedad. Tengo ansiedad grupos bajos y altos. Tengo evitación bajos y altos también. Y entonces, fíjense en esto. Tengo ansiedad. Es una persona que sacó 74, es decir, tiene mucha ansiedad. Y de evitación, pues tiene 25, tiene poquita ansiedad. Entonces, pertenece al grupo 2 de alta y baja de ansiedad. Y habíamos visto nuestro esquema. Y entonces, dentro de nuestro esquema, ¿qué representa eso? Este era nuestro grupo, ¿no? Es decir, una persona alta en ansiedad y lo que sería baja, baja en evitación. Entonces, estaríamos hablando que esa persona es una persona preocupada, ¿no? Que sería esta persona. Vamos a tener lo que sería, por ejemplo, vámonos aquí, vamos a buscar un 1-1. Esta persona, ¿no? Baja ansiedad, baja habitación, sería una persona segura. Lo que sería, por ejemplo, 2-2. Es una persona que tiene alta ansiedad, alta evitación, una persona temerosa. Es una persona que tiene baja valoración de sí mismo y una baja valoración de los otros. Y luego vamos a tener aquí, por ejemplo, al 2-1, ¿no? Ah, no, ese ya lo hemos visto. ¿Cómo me faltaba? El evitante. El evitante es una baja ansiedad, con alta evitación, ¿no? Entonces, esa sería la forma en como yo tendría aquí mis valores. Entonces, voy a ponerle aquí etiqueta y miren, es alto y bajo, ¿no? Podemos cambiarles ahí. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para tengo que volver a recodificar. Pero ahora, lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria. Bueno, a través de estas dos variables, lo que serán bajos y altos, tengo que generar una nueva variable que se va a llamar apego. Y entonces, es porque tú eres alto y bajo, entonces eres un estilo de apego, ¿no? Pero quiero que se den cuenta en esto. Yo no puedo sumar estas variables. O sea, si yo sumo 2 más 1, me va a dar 3. Sumo 2 más 2, me va a dar 4. Si sumo acá el otro, lo que sería 1 más 2, también me va a dar 3. Pero ese es un estilo de apego diferente. Entonces, para esto vamos a ocupar lo que será la siguiente recodificación. Que esa recodificación la vamos a tener nosotros aquí, en lo que sería la sintaxis. Esta va a ser una condicional. Este lo voy a pegar aquí. Esta, desafortunadamente, no está dentro de los menús de lo que sería SPSS. Esta la diseño yo para que fuera pues mucho más fácil estas condicionales. Entonces, aquí yo tengo aquí yo tengo unos nombres al revés. Lo que sería ansiedad A y B es 1 y ansiedad y evitación A y B bajo. Entonces, tengo 1 y 1 que será baja ansiedad y baja evitación, alta ansiedad y lo que sería baja evitación, alta ansiedad y alta evitación, baja ansiedad y alta evitación. Es decir, tengo aquí mis variables que son la creación de los condicionales para generar una nueva variable. Entonces, si tengo 1 y 1, me vas a generar una nueva variable que sea, bueno, un nuevo dato que va a ser 1. Si tengo 2 y 1, me vas a generar 2. Si tengo 2 y 2, me vas a generar 3. Si tengo 1 y 2, me vas a generar 4. Y entonces yo con esto voy a tener seguro, preocupado, temeroso y evitante. Entonces, esas son las instrucciones que yo estoy dándole. Entonces, aquí si se dan cuenta, esta instrucción no va a correr porque en realidad estos son los nombres de las variables. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es cambiar este nombre. Tengo dos opciones. Puedo copiar este nombrecito, lo copio y lo pego en lo que sería mi base de datos. Copié ansiedad y yo se lo puedo pegar aquí, ¿no? Ahí está, ansiedad A y B. O lo que puedo hacer es copio este nombre, copiar, ansiedad
A y B, y lo sustituyo pues en todas las demás, todas estas partes de habitación, ¿no? Aquí ustedes tendrán que estar poniendo lo que sería pues el nombre de su variable que ustedes quieran recodificar. Para mí pues es más fácil la otra, pero para que vean que se puede hacer las dos, lo estoy haciendo aquí. Perfecto. Y entonces aquí está. Y entonces este condicional me va a generar una nueva variable. Entonces yo ya me voy, le pongo correr y ya la ejecuto. Entonces aquí está mi nueva variable, miren, apego. Y entonces esta es una nueva variable que ya tiene como un condicional para generar. Es una forma de recodificar otras dos variables para generar una nueva variable. Entonces yo aquí voy a poner pues sus etiquetas. En este caso voy a poner valor 1, sería las personas seguras. Seguras. Las dos serían personas preocupadas. Añadir. La tercera sería seguro, preocupado, temeroso. Temerosas. Y 4 serían evitantes, ¿no? Perfecto. Añadir, aceptar. Y entonces yo con esto, ay, no, cancelar. Y me voy a, aquí, le cambio aquí las etiquetas. Ay, eso no. Y entonces, miren, ya tengo mis nuevas variables. Entonces, esta es una forma de recodificar. Ahora, voy a hacer una pequeña anotación aquí. Nosotros teníamos aquí cada uno de estos reactivos que tenemos en nuestras bases de datos. Si nosotros preguntamos en escalas Likert, opciones de respuestas del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 7, del 1 al 4, del 1 al 10, como ustedes gusten, esté su escala, pues cada una de estas son escalas ordinales. Eso es importante, son un tanto subjetivas. Para mí un 10 no va a significar lo mismo que para ustedes. Y no son sumables, ¿no? O sea, si este valor aquí hacia adentro tiene otro número, pues yo no los puedo sumar. Puedo sumar entre variables, eso sí es cierto, pero no puedo sumar hacia el interior de cada uno de estos reactivos. Entonces no tiene la capacidad de sumatoria. Entonces eso las vuelve variables ordinales. Ahora, la parte de ansiedad son variables intervalares. Es decir, es la sumatoria de estas ordinales que generan una intervalar. Habrá aquí una discusión importante entre si son ordinales y si son intervalares. Vamos a pensar que son posiblemente ordinales y las vamos a manejar como intervalares, ¿no? Otras personas van a decir son completamente intervalares. No vamos a entrar en discusión. Al final es la sumatoria, si tiene la capacidad de suma, tiene un cero relativo, nadie tiene cero de ansiedad, nadie tiene cero de evitación. Entonces, estas serían niveles intervalares. ¿Y qué es esta? Ansiedad alto y bajo son variables ahora, ¿de qué? Son dicotómicas. Pero al ser dicotómicas no necesariamente son nominales. Los bajos y altos sí tienen un orden. Entonces, estas son variables ordinales. Ambas, ansiedad y evitación. Pero ¿qué pasa ahora con apego? Apego, estas son variables categóricas. Es decir, temeroso no es más que preocupado, ni preocupado es más que seguro, o seguro no es más que todos los demás. Entonces, esta es la forma en que nos va a servir la recodificación para cambiar de los diferentes niveles de medición. Sin embargo, es algo importante, muy importante, muy, muy, muy importante. Recuerden que en los niveles de medición, ustedes pueden pasar de los niveles más altos, es decir, de los intervalares, pueden saltar a los ordinales y llegar a los nominales, o de razón, intervalar, ordinal y nominales, ¿no? Aquí no tengo ninguna sola variable de razón. En psicología solamente tenemos la variable de tiempo de reacción y a ustedes podrán pasar hacia los siguientes niveles. Pero no podemos pasar de los niveles nominales a ordinales y mucho menos a intervalares. Entonces, esto solamente funciona cuando vamos de intervalar a nominal, pero nunca de nominal hacia arriba. Entonces, piensen muy bien cómo son sus variables. Si sus variables no se pueden sumar, no pueden hacerle todos estos, pues entonces ese será uno de los criterios para ocupar estadística paramétrica o estadística no paramétrica. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a regresar a la presentación. La última slide que tengo aquí, esta era la que yo les había puesto como la última, pero vamos a dejar esta otra como la última. Yo hice nuevas variables
lo que serán los grupos altos y bajos y ocupé la mediana para segmentar. Eso me aseguró tener un 50% de mis datos de cada lado y con ello ocupar el 100% de mi población. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? A lo mejor lo que les interesa son grupos más extremos. Y entonces, en vez de ocupar la mediana, pues le piden los percentiles 25 y el 75, para quedarse ustedes con las variables altas y bajas de lo que serían estos valores, ¿no? De las variables. Entonces, eso les permitiría eliminar el 50% de su población y quedarse solamente con las personas o más bajas en ansiedad y más altas en ansiedad, o más bajas, o lo que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor quieren conocer el grupo más bajo de lo que sería la pobreza y el grupo más alto de la población, y no quieren ocupar ustedes el grueso de la población, que será el estatus socioeconómico medio, ¿no? O a lo mejor quieren separarlos exactamente en eso, en estratos socioeconómicos. Y entonces aquí van a generar 3 grupos conforme a los percentiles. Entonces ocupan el 33 y el 66. Y entonces se van a generar nuevos valores. Del 0 al 33 va a ser el grupo 1, del 33 hasta el 66 va a ser el grupo 2, y del 66 al 100 pues va a ser el grupo 3, ¿no? Los grupos bajos, medios y altos. O quieren 4, pues entonces ocupan igual, 4 grupos, entonces ocupan el 25, el 50 y el 75, ¿no? Entonces, del 0 al 25, del 25 al 50, del 50 al 75 y del 75 al 100. Y entonces aquí tengo los bajos, los medios altos y los altos. Y lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, en realidad pueden ser terciles, cuartiles, quintiles, septiles, octiles y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues nada, que esto sería todo. Esta será la parte de recodificación. Si les gustó, pues denme un like. Veamos los siguientes videos. Les voy a dejar en lo que será la descripción del video las instrucciones que tienen aquí para recodificarlas, que será esta pequeña instrucción nada más para que la copien y la peguen y ya pueden modificar sus variables. Recuerden que pues tienen que ir a ver, suscríbanse por favor y vamos a ver el siguiente video, que será la parte 3, la imputación de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora sí con todas esas casillas vacías? ¿Cómo las vamos a rellenar? Eso es algo bien interesante, bien importante y de la manera en que no afecte nuestra regresión a la media, ¿no? Que será uno de los grandes problemas, que mucha gente hace que lo sustituye con la media y eso no se debe de hacer. Vamos a ver cómo se hace de la mejor manera. Y bueno, quedamos al pendiente. Cuídense mucho, los quiero mucho y tengan un excelente día. Bye bye.